En el corazón de América del Sur, las fronteras que hoy reconocemos fueron en su momento fronteras fluidas, moldeadas por tratados, política y ambición. Mucho antes del siglo XIX, esta región era un mosaico de civilizaciones indígenas, intereses coloniales y tierras en disputa. Bolivia, entonces parte del vasto virreinato del Perú y más tarde del virreinato del Río de la Plata, era rica en plata y en mano de obra indígena. Su ciudad más famosa, Potosí, se destacó como una de las más ricas del mundo durante los siglos XVI y XVII, alimentando la economía del Imperio Español. Hacia el este, Brasil era la joya de la corona del Imperio portugués en América. Su extensa costa y las selvas del interior fueron exploradas y ocupadas mediante la actividad misionera, la expansión de la ganadería y las plantaciones de caña de azúcar. A pesar del Tratado de Tordesillas de 1494, destinado a dividir el Nuevo Mundo entre España y Portugal, los colonos portugueses frecuentemente avanzaron hacia el oeste, penetrando en territorios reclamados por España, especialmente en la Amazonía y las regiones fronterizas. A finales del siglo XVIII, estas incursiones y las ambiciones de ambas coronas prepararon el escenario para un tira y afloja geopolítico. Las tensiones, los tratados y las transformaciones que siguieron definirían la compleja y cambiante relación entre Bolivia y Brasil. Para cuando Bolivia logró su independencia, España se encontraba significativamente debilitada por las guerras napoleónicas. La corte real portuguesa se había trasladado a Brasil y Portugal mantenía una alianza estratégica con Gran Bretaña. ¿Quieres conocer los detalles de este conflicto? Poder, conflicto, seguridad. ¿Quién mueve realmente los hilos? Bienvenidos a Chameleón, donde cortamos el ruido y analizamos las fuerzas que moldean nuestro mundo. Soy Leandro Trevisol, experto en relaciones internacionales y estudios de seguridad por la Universidad Metropolitana de Londres. Y en este espacio no solo informamos sobre los acontecimientos, sino que los cuestionamos. ¿Quién se beneficia de la guerra? ¿Cuáles son los verdaderos intereses detrás de la diplomacia? ¿Y la seguridad es realmente para proteger o para controlar? Si estás listo para desafiar las narrativas, descubrir agendas ocultas y repensar las estructuras de poder global, este es tu lugar. Vamos a ello. Nuestro viaje comienza con el Tratado de Madrid, firmado en 1750 entre las coronas de España y Portugal. Este acuerdo histórico buscaba clarificar y redefinir las fronteras coloniales en América del Sur, reemplazando el antiguo Tratado de Tordesillas, 1494, que se había vuelto cada vez más obsoleto e impráctico ante las nuevas realidades territoriales sobre el terreno. Al reconocer el principio del uti possidetis, el que posee de hecho, posee de derecho, el tratado reconocía la ocupación de facto de vastas áreas por parte de colonos portugueses, en particular los bandeirantes, que se habían adentrado mucho más allá de las líneas de demarcación originales. Aunque el tratado no mencionaba a Bolivia por su nombre, ya que aún no existía como Estado independiente en ese momento, las fronteras cambiantes y las dinámicas coloniales que ayudó a establecer influirían más adelante en la formación de Bolivia y de otras repúblicas sudamericanas. El legado del Tratado de Madrid constituye, por lo tanto, un importante antecedente del proceso más amplio de independencia y formación de los estados en la región durante el siglo XIX. Avancemos rápidamente hasta 1825. Bolivia obtiene su independencia, emergiendo como una nueva república con vastos territorios escasamente poblados a lo largo de su frontera oriental. Brasil, ya independiente desde 1822, comenzó a mirar estos territorios con un interés creciente, especialmente por sus tierras fértiles y valiosos recursos. A lo largo de las décadas de 1820 y 1830,
colonos brasileños, impulsados por oportunidades económicas y la promesa de tierras vírgenes, avanzaron cada vez más hacia el oeste, adentrándose en las regiones fronterizas colindantes con la cuenca del Amazonas. Esta expansión los llevó a ocupar zonas que, en teoría, estaban bajo jurisdicción boliviana, territorios vastos, escasamente poblados y difíciles de gobernar de manera efectiva. La debilidad de la autoridad boliviana en estas regiones remotas desempeñó un papel crucial en la facilitación de esta migración. Bolivia, aún lidiando con la inestabilidad interna y los desafíos de la construcción del Estado tras la independencia, carecía tanto de la infraestructura como de la capacidad administrativa para hacer valer de manera efectiva sus reclamaciones territoriales. A principios del siglo XIX, el Imperio español se desmoronaba debido a las guerras napoleónicas, mientras que el Imperio portugués era expulsado de Portugal y comenzaba a establecerse en Brasil. Estos dos acontecimientos históricos darían forma a un nuevo futuro para los países sudamericanos. Hacia finales de la década de 1830, la realidad demográfica y económica sobre el terreno favorecía cada vez más a Brasil, sentando las bases para futuras disputas territoriales. Las fronteras estatales a menudo no lograban contener las ambiciones de los colonos ni las realidades de la geografía económica. Los colonos establecieron haciendas, construyeron infraestructura rudimentaria y desarrollaron redes de comercio informal, que con frecuencia se vinculaban más estrechamente con los mercados y autoridades brasileñas que con los de Bolivia. El gobierno imperial de Brasil, bajo el mando del emperador Don Pedro II, reconoció la importancia estratégica de consolidar el control sobre el Amazonas occidental, particularmente en regiones reclamadas por Bolivia, pero que eran cada vez más ocupadas por ciudadanos brasileños. A lo largo de mediados del siglo XIX, la extracción y el comercio del caucho en los ríos Purús y Acre se intensificaron, atrayendo a colonos de las provincias del norte de Brasil hacia zonas de soberanía ambigua. Aunque oficialmente bajo control boliviano, las instituciones de Bolivia no estaban presentes en ese territorio y la creciente población brasileña creó una extensión de facto de la influencia imperial. El gobierno brasileño apoyó silenciosamente este movimiento, reconociendo que la ocupación efectiva serviría como una base sólida para futuras reclamaciones diplomáticas. Sin embargo, el gobierno imperial, bajo el emperador Don Pedro II, reconoció la importancia estratégica de consolidar el control sobre el oeste del Amazonas, especialmente en regiones reclamadas por Bolivia, pero cada vez más ocupadas por ciudadanos brasileños. Esta estrategia culminó en el Tratado de Ayacucho en 1867, mediante el cual Brasil anexó formalmente una porción del territorio del Acre. Este tratado representó un hito importante en la expansión gradual de Brasil, formalizando sus ganancias territoriales sin recurrir a un conflicto abierto. Para 1888, Brasil ya se había consolidado en la Amazonía occidental, sentando las bases para una futura expansión territorial. Es 1889 y Brasil se encuentra en un punto de inflexión. La monarquía ha sido derrocada y la república ha tomado su lugar. Con este cambio, las antiguas ambiciones expansionistas del imperio han sido en su mayoría abandonadas o dejadas de lado. Al mismo tiempo, Bolivia y Perú enfrentan sus propias turbulencias políticas, lo que deja a la región completamente abierta e inestable. En este contexto, la extracción de látex estaba en pleno auge. Como la naciente república tenía poca participación del sector público en la Amazonía, fue el sector privado quien tomó la delantera. Importantes inversiones provenientes de Gran Bretaña y los Estados Unidos impulsaron una ola de actividad, empoderando a los seringueiros brasileños, recolectores de caucho, para avanzar mucho más allá de la frontera de 1867, adentrándose en territorios inexplorados y a menudo disputados.
y un hombre intentaba liderar ese movimiento: Luis Gálvez Rodríguez de Arias. Bolivia también buscaba capitalizar el auge del caucho. Con el respaldo de capital estadounidense, se fundó el Bolivian Syndicate, con el objetivo de ejercer control sobre la lucrativa región del Acre. Sin embargo, para 1899, la realidad demográfica sobre el terreno había cambiado drásticamente. El número de brasileños que vivían y trabajaban en la zona había crecido considerablemente, convirtiéndose en la presencia dominante en estas tierras remotas e inaccesibles. El conflicto escaló significativamente cuando Plácido de Castro, un exoficial militar brasileño, fue designado por los trabajadores del caucho para organizar a los colonos locales en unidades de combate efectivas. Los esfuerzos diplomáticos bajo la recién formada república habían fracasado, lo que provocó un giro hacia la acción militar. Las fuerzas de Castro, que estimaban necesitar entre 3.000 y 4.000 hombres, dependían en gran medida de tácticas de guerrilla. Armados principalmente con rifles Winchester, revólveres Colt, machetes y un suministro limitado de artillería capturada, aprovecharon su profundo conocimiento del terreno selvático y su movilidad estratégica para maniobrar con ventaja frente a las tropas bolivianas. Manaos, estratégicamente ubicada en la confluencia del río Negro y el río Amazonas, era un centro económico y de transporte vital en la región. Como uno de los principales núcleos del comercio del caucho, proporcionaba acceso a armas, suministros, embarcaciones y un flujo constante de voluntarios, principalmente seringueiros. «1902, un nuevo siglo, un país que aún se acostumbra a ser una república, y Plácido de Castro ya ha reunido armamento y artillería». Navegando por el río Purus, pronto llega a Puerto Alonso, una ciudad dominada por el sindicato boliviano, con una defensa compuesta por entre 500 y 800 soldados, mercenarios privados. Plácido de Castro tomó la audaz decisión de evitar el bastión boliviano en Puerto Alonso y avanzar río abajo por el río Acre hacia los asentamientos más remotos, donde seringueiros brasileños descontentos se habían establecido. Estratégicamente, Chapuri, una aldea modesta pero crucial a orillas del río, ofrecía una ventaja vital. Asegurarla garantizaría acceso a alimentos, nuevos reclutas y la tan necesaria artillería, todo sin sufrir grandes bajas. A los ojos de Castro, Chapuri no era simplemente una escala, era la clave para sostener la campaña y cambiar el rumbo a favor de la causa acreana. La aldea de Chapuri cayó rápidamente en manos brasileñas, sin encontrar resistencia. Tal como estaba planeado, Castro reabasteció a sus fuerzas sin demora, asegurando provisiones vitales y recibiendo a nuevos reclutas para la causa. Con fuerzas renovadas y un nuevo impulso, avanzó río arriba, con la mirada puesta en el siguiente enfrentamiento: la batalla de Volta da Empresa. Castro reunió a sus tropas y provisiones, emprendiendo la marcha por las riberas del río con confianza, guiado por hombres que conocían el terreno íntimamente. A medida que avanzaban, sus fuerzas interrumpieron sistemáticamente las líneas de suministro bolivianas y tomaron el control de rutas comerciales clave, durante mucho tiempo dominadas por el Bolivian Syndicate. Cada paso adelante afianzaba el control sobre la región, debilitando el dominio del enemigo y fortaleciendo el impulso de la revolución acreana. Las tropas de Castro lanzaron un asalto rápido y decisivo sobre la aldea de Volta da Empresa, tomando completamente por sorpresa a las fuerzas bolivianas. El ataque sorpresa resultó en la derrota de la mayoría del enemigo, que fue dispersado o hecho prisionero.
Al mismo tiempo, elementos de las unidades móviles de Castro lograron enfrentar con éxito a pequeños destacamentos bolivianos que intentaban asegurar rutas comerciales y de suministro, cortando efectivamente todo apoyo a Puerto Alonso y debilitando aún más el control del Bolivian Syndicate sobre la región. Noticias provenientes de las regiones del sur del territorio traen informes alarmantes. Las fuerzas del Bolivian Syndicate están atacando a los seringueiros brasileños. Con las tensiones en aumento, Castro reconoce la urgencia del momento. Debe sitiar Puerto Alonso sin demora. Como último bastión del Bolivian Syndicate, su caída marcaría un golpe decisivo en la lucha por el control del Acre. Navegando por senderos densos en la selva y las sinuosas aguas del río Acre, sus hombres, muchos de ellos seringueiros experimentados, se movían con precisión y sigilo. A medida que avanzaban, Castro desplegó destacamentos para rodear el puesto avanzado, cortando todas las líneas de suministro y rutas de comunicación. El sitio fue cuidadosamente orquestado. Las fuerzas brasileñas tomaron el control de las riberas y de las alturas circundantes, ejerciendo presión sobre la guarnición boliviana desde todas las direcciones, mientras evitaban un asalto directo que pudiera implicar grandes bajas. A lo largo de varias semanas, las tropas bolivianas sitiadas, superadas en número, desmoralizadas y con escasos suministros, se encontraron cada vez más aisladas. Castro mantuvo la presión mediante escaramuzas de pequeña escala y tácticas psicológicas, aprovechando el agotamiento de los recursos y la voluntad de lucha del enemigo. Finalmente, al reconocer la inutilidad de seguir resistiendo, el comandante boliviano aceptó rendirse. El 24 de enero de 1903, Puerto Alonso capituló y se izó la bandera acreana. Aunque el conflicto en el Acre comenzó como una iniciativa privada, ha escalado hasta un nivel que requiere la atención y resolución de la República. Bajo el Imperio, la expansión territorial podía ser una cuestión de política estatal. Sin embargo, como república, Brasil está comprometido con la paz, la estabilidad y los principios del derecho internacional. Hemos llegado a un entendimiento mutuo de que la mayoría de la población en la región en disputa se identifica como brasileña, tanto cultural como económicamente. En reconocimiento de esta realidad, y de acuerdo con el principio de uti possidetis juris, según el cual la soberanía territorial se determina por la posesión efectiva existente, reafirmamos nuestra reclamación sobre el territorio en cuestión. Nuestro objetivo no es la conquista, sino la resolución pacífica y legítima de esta disputa, en interés del pueblo de la región y de la amistad duradera entre nuestras naciones.